Buenos días. Nuestro tema del día de hoy es la relación entre la política y otras doctrinas. El origen de las ciencias políticas tiene su razón de ser en otras ciencias sociales como una forma de pensamiento filosófico, es decir, la política surge como una rama de la filosofía. Podemos decir que una de las ciencias sociales primarias y primordiales es la filosofía, y de allí se desprenden muchísimas otras ramas del conocimiento dentro de lo que son las ciencias sociales. Fue generando investigaciones y cobra importancia y define su autonomía a finales del siglo XIX, obviamente sin romper vínculo con dichas ciencias sociales a partir de las cuales surgen, sino que todas las ramas de la filosofía y la filosofía como tal se complementan entre sí. Es decir, dicho vínculo no se rompe. Pese a diversas opiniones y conceptos que podemos encontrar sobre lo que es o son las ciencias políticas, podemos concordar en que la definición y la función de la política es que se encarga del estudio del ejercicio, distribución y organización del poder en una sociedad determinada. Entonces, el origen de las ciencias políticas y cómo llegamos en consenso a un concepto sobre qué es la política que estudia. La evolución de las ciencias políticas, primero que todo, tenemos que los primeros intelectuales en aportar obras al pensamiento político fueron Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Montesquieu, entre otros. Por este motivo, hablar de política se fue haciendo más cotidiano, porque al tener muchísimas nuevas obras que hablan sobre dicho tema, va a haber muchísimo más sobre qué hablar. Entonces, cuando tenemos nuevas obras sobre la política, se hace más común hablar sobre dicho tema, porque obviamente no vamos a hablar de un tema sobre el cual no existen obras. Estos autores, Aristóteles, Platón, Maquiavelo y Montesquieu, fueron famosos por hablar sobre formas de gobierno, principalmente de sus épocas, como la monarquía. En la obra Maquiavelo, El Príncipe describe lo que son las características de dichos regímenes antiguos. Y por ejemplo tenemos también al barón de Montesquieu, quien entre otras cosas describió sistemas políticos más allá de las monarquías. Fue uno de los padres primordiales, por así decirlo, de lo que entendemos como los movimientos independentistas y antimonárquicos, obviamente desde el punto de vista intelectual, hablando sobre todo de la división del poder público. Luego tenemos que la consolidación y reconocimiento de la política autónoma como ciencia autónoma llega para finales del siglo XIX, como mencionamos anteriormente. Obviamente dentro del ámbito académico gana reconocimiento y se multiplican los estudios sobre las fuerzas políticas, elecciones y la distribución del poder. Circunstancias como las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, favorecen a su avance, principalmente en el periodo entre guerras, es decir, entre la finalización de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, entre 1919 y 1900, en la década de 1910 y la década de 1930. Dentro de esa época, dentro de esas décadas, tenemos el surgimiento, por ejemplo, del nazismo, el nacimiento y fortalecimiento del nazismo, y por lo que el estudio pues, de las ciencias políticas fue ganando muchísimos más adeptos, muchísimas más obras, motivos de estudio de la ciencia política como ámbito académico individual. Luego tenemos que, como nueva ciencia, enfrenta dificultades al ser una disciplina nueva, novedosa, y por la oposición de instituciones tradicionalistas que se encontraban en contra de nuevas formas de lo que es la dirección, administración del poder y reconstrucción de los partidos políticos. Es decir, recuerden que una de las formas de pensamiento, no solo político, sino intelectual, que hemos visto durante este año, tiene que ver
con el conservadurismo, que tiene que ver básicamente con la conservación de las tradiciones y de la forma tradicional de hacer las cosas. Entonces la política, al ser algo novedoso y nuevo, obviamente enfrenta oposición por parte de instituciones de esta corriente de pensamiento tradicional. La relación entre las ciencias políticas y otras disciplinas, para iniciar, pues inicialmente, obviamente, como ya hemos dicho, fue concebida como parte de otras disciplinas como la filosofía política, el derecho constitucional y la sociología política. Es decir, la separación, entre comillas, de la política de la filosofía se fue dando progresivamente con el surgimiento de otras disciplinas hasta llegar a lo que conocemos como las ciencias políticas como tal hoy en día. Principalmente, inicialmente tenemos que, luego de desprenderse de la filosofía, tenemos ramas del conocimiento, disciplinas como la filosofía política, el derecho constitucional y la sociología política. De esas ramas surge lo que es el origen de las ciencias políticas como tal, aunque existe una diferenciación en la separación de las ciencias políticas con esas disciplinas sociales, no es total. La ciencia es compartida, es decir, la política comparte ciencia, conocimientos, conceptos e ideas con otras ramas del conocimiento que más adelante vamos a ver. Hay distintos aspectos de la vida humana que, al ser alcanzados por el Estado, vincula o conecta a la política con otras ramas. Si lo que tenemos que ver con la vida política afecta a las sociedades, entonces vamos a tener una relación entre política y sociología. Si debemos analizar el motivo o por qué se toman decisiones dentro de la política, podemos utilizar la relación entre la política y la filosofía o inclusive la psicología, pero eso ya lo veremos más adelante. Luego tenemos que la vida humana y el Estado, como ya acabamos de mencionar, pues están ligadas unas a las otras, y por ese motivo se da la relación entre la política y todos los aspectos de la vida humana. Entonces, la forma como se puede presentar esta relación entre la política con otras disciplinas es de la siguiente forma. La relación entre política y sociología se da con la aparición de la sociología política, porque tenemos el estudio de la relación e impacto de fenómenos políticos hacia la sociedad, es decir, cómo puede afectar lo que son los sistemas de gobierno o diversos fenómenos de índole política, lo que es la vida del hombre dentro de una sociedad. Luego tenemos lo que es la historia política, la cual describe movimientos, hechos, ideas y a los líderes políticos a lo largo de la historia. Entonces, básicamente, la política y la historia, la relación se da dentro de la historia política con simplemente una descripción de movimientos, hechos importantes de la política a lo largo de las distintas épocas de la historia. Posteriormente tenemos a la economía política, que se encarga de la organización y distribución de bienes desde el gobierno, es decir, estudia lo que es básicamente las formas de organización económica y todo lo que tiene que ver con los procesos económicos dentro de lo que es una organización gubernamental. Eso es economía política. Luego tenemos una de las doctrinas mencionadas anteriormente, la filosofía política, la que estudia fenómenos de naturaleza política esta es la que tenemos aquí, psicología política, estoy confundiendo los temas. La filosofía política estudia el origen y las formas de organización del poder público, es decir, la filosofía estudia básicamente la razón, el origen de el conocimiento. Entonces, la filosofía política estudiará el origen de las formas de poder, cómo surgen a través de la razón, a través de la experiencia, a través del conocimiento, a través de qué surgen esas formas de poder. Posteriormente tenemos la psicología política, que es la que estudia los aspectos psicológicos dentro de los fenómenos políticos, es decir,
estudiamos fenómenos de naturaleza política a partir de aspectos psicológicos. Esto se hace muy importante, sobre todo cuando tenemos que estudiar lo que son gobernantes de tipo que toman decisiones de tipo polémica, por así decirlo, e entender el por qué un gobernante actúa de la forma que actúa. Esto se da sobre todo con gobiernos de tipo autoritario, con gobiernos que generan dictaduras, con tiranos, el estudiar el por qué toman las decisiones que toman, por qué pueden violar derechos humanos, por qué oprimen a un pueblo, es decir, cuál es la razón, los aspectos psicológicos dentro de la vida de un político que lo lleva a actuar de la forma que actúa. Eso entonces es la psicología política. Posteriormente, para finalizar, tenemos a la teología, que estudia las teocracias y sus sistemas políticos influenciados por cuestiones religiosas. Esto nos tenemos que ver muchísimo a los sistemas de gobierno que están influenciados por cuestiones religiosas como las monarquías antiguas y que hoy en día todavía pueden existir. Esos sistemas que tienen a gobernantes seleccionados no por un sistema democrático, sino porque supuestamente son escogidos por un dios. Hablamos de teocracia porque en el antiguo Egipto teníamos la teocracia hereditaria absolutista, que básicamente tenían a un líder, un faraón que era escogido porque su línea consanguínea, su familia era elegido por los dioses. Allí es donde entonces vemos las profecías y donde vemos todo ese tipo de cuestiones en donde una persona era elegida por los dioses para gobernar, y obviamente allí no había ningún tipo de estudio político preciso como tal, de una democracia o de una dictadura ni nada por el estilo, sino que debíamos involucrar a lo que tiene que ver con los movimientos y creencias religiosas dentro de la política. El estudio de la humanidad y del hombre no es cuestión de una sola disciplina. No basta con la antropología para estudiar el hombre, no basta con la psicología para estudiar el hombre, sino que el ser humano, entendido como una persona cuyas acciones y vida se da de forma multidimensional en distintas áreas dentro de sus decisiones y su vida, entonces debemos analizar desde distintos aspectos el porqué de las cosas, es decir, cuál es la razón de ser del hombre, por qué actúa como actúa, cuáles son las consecuencias de sus acciones. Es un motivo de estudio que no solamente debe ser visto dentro de una sola perspectiva, sino analizada desde varias. Esto ha sido todo por nuestro tema del día de hoy.